Bueno, ya empezó a grabar esto. ¿Listo? Bueno, el día de hoy, mis compañeras y yo vamos a hablar del análisis de riesgo financiero y operativo de la empresa Supermercados Mercado Rosas. Para esto empezaremos con una breve introducción. Supermercados Mercado Rosas opera en el competitivo sector retráctil colombiano, específicamente en las ventas de productos de consumo masivo para alimentos, aseo y hogar. En este segmento se caracteriza por altos volúmenes de transacciones y márgenes de utilidad significativas. La empresa enfrenta una intensa competencia de grandes cadenas nacionales e independientes, lo que hace que la sensibilidad al precio y la eficiencia operativa sean factores críticos para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. El objetivo principal de este análisis es identificar, evaluar y priorizar los riesgos financieros y operativos, también como legales y regulatorios y estratégicos que podrían impactar negativamente en el desempeño de la empresa. A partir de esta evaluación, vamos a proporcionar planes de mitigación y adicionalmente con este estudio lo haremos con los estados financieros entre el 2021 a 2023. Bueno, buenas noches. En este momento yo les voy a hablar un poco de lo que es la radiografía financiera. Esto con base a todos los indicadores financieros de supermercados, Mercahorros, SAS, pero para el año 2023. Vamos a hablar únicamente de lo que son los puntos que tienen una relevancia más importante. Entonces, primero tenemos el crecimiento de los ingresos, ya que para el año 2023 creció casi un 40% con respecto al año anterior. La rentabilidad neta, al contrario, tuvo una disminución del 30,5% frente al año 2022. Entonces, dentro de lo que son los márgenes de utilidad, el margen bruto es del 15,4% y un margen operativo del 2,9%, lo que quiere decir que el margen neto es del 0,78 y que es algo muy típico dentro del sector del retail, ya que la rentabilidad siempre es muy baja, pero esto no quiere decir que no sea vulnerable para el mercado. Frente a la estructura de los costos, hay un gasto de venta, de administración y de depreciación que representan el 81% de la utilidad bruta, siendo un gasto demasiado alto. Para lo que son los gastos financieros se duplicaron con respecto al año anterior, alcanzando así los 1.259 millones de pesos. Y adicional a estos gastos financieros, tiene una cobertura de los intereses del 2,94%. También hablamos un poco de lo que es la liquidez de la empresa, tiene una razón corriente, es del 1,36%, sin embargo, cuando le aplicamos la prueba ácida, nos dio el 0,77%. 0,70%, lo que indica que tiene una alta dependencia de los inventarios para poder cubrir las obligaciones a corto plazo. También tenemos el tema del apalancamiento. Este apalancamiento para la empresa es demasiado elevado, ya que los pasivos sobre los activos nos dan el 72,5% y la deuda versus patrimonio el 2,64%. Por último, hicimos el análisis frente a la rotación del capital del trabajo. Tenemos que los días de inventario son aproximadamente 21,8 días y de las cuentas por pagar están en 22,1%, siendo estas mucho más altas que el inventario. ¿Cierto? Esto lo que sugiere es una estructura clave de un fuerte crecimiento en ventas, como lo vimos inicialmente, los ingresos crecieron mucho, pero tienen unos márgenes muy limitados, ¿cierto? Tienen un apalancamiento pues muy alto, más que todo con entidades financieras, y los costos financieros por eso también han crecido demasiado. Entonces, la liquidez de la empresa en esta ocasión es adecuada en cuanto a la razón corriente, pero es muy débil frente a la prueba ácida que fue aplicada anteriormente. Vamos a mirar la identificación y evaluación de los riesgos. Bueno, aquí se identificaron riesgos más relevantes en el supermercado Mercabastos que clasifican el tipo evaluando la probabilidad de impacto. La prioridad de que determina lo combinado de los dos factores del enfoque de señales cuantitativas de 2023.
Bueno, en la partecita de los márgenes operativos apenas estamos en un 2,9% y en los gastos de crecimiento son más que en las ventas. Bueno, en esa interpretación los costos y los gastos aumentan más rápido que los ingresos, reduciendo una rentabilidad así que no se puede afectar de la sostenibilidad del negocio. En esta probabilidad vamos a ver un impacto crítico, donde miramos que los cuatro riesgos críticos afectan tanto la estabilidad financiera como operativa de la de Mercabastos S.A. que requiere acciones inmediatas, una combinación de un alto aplanamiento de baja liquidez y presión de costos, y la sostenibilidad de tasas de interés que ponen la empresa a una situación más alta y más vulnerable. Listo. Por acá vamos a ver la matriz de riesgo priorizando pues eh, unos que otros factores. En el punto 5 podemos ver la parte operacional, una ruptura de inventarios de 6,925 millones con una explosión de pérdida. En la parte operacional también podemos ver la dependencia de proveedores. Esto lo vemos a días de pago de 22 días de las cuentas por pagar. En el riesgo de financiero podemos ver las cuentas por cobrar en total que tiene una baja pero creciente de 172 millones. También podemos ver el cumplimiento tributario, vemos los pasivos que beneficiaron a los empleados y esto los podemos ver en 167 millones y de los empleados en 785 millones. Por la parte operacional también podemos ver la ciberseguridad y continuidad. Esto también tiene riesgo de caída. Y por último, la ejecución de la expansión. Esto afecta pues también en estrategias y en la parte financiera. Listo, entonces ya después de ver la matriz de riesgos, ahora nosotros lo que planteamos es un plan de mitigación para poder prevenir estos riesgos, ¿cierto? Inicialmente tenemos 4 puntos. Primero está el incremento de las tasas o pues bien llamado los gastos financieros. ¿Qué se le plantea a la empresa? Es poder renegociar todas las deudas, el tema de plazos, de tasas, de pronto promover o a mirar con los bancos un tema de una compra de cartera, de prepagar las obligaciones que son más costosas o que exceden el flujo de caja que tienen en este momento y hace que la deuda con los proveedores aumente mucho más, ¿cierto? Deben también diversificar lo que son las fuentes de fondeo y establecer convenios internos para poder mantener la cobertura de los intereses. También tenemos el tema de la liquidez dependiente de los inventarios, ¿cierto? Entonces se requiere implementar un plan de un capital de trabajo con metas de rotación por categoría. Esto se habla de que el reabastecimiento. Dentro de los supermercados se manejan 3 tipos de categorías, que es categoría A, B y C, dependiendo de la importancia, ¿cierto? Que serían los productos Pareto, los productos que están dentro de la canasta familiar y que se venden constantemente. Hay otros tipos de productos que no tienen mucha rotación, que se tiene como para poder prestar un servicio ante aquellos clientes que los utilizan, pero que no son productos dentro de el reabastecimiento de mayor importancia, ¿cierto? Entonces se pueden disminuir y así ayudaríamos con el tema de la liquidez frente a los inventarios. Hay que mejorar también el tema del cash. Eso se puede hacer frente a una programación de pagos diarias, negociaciones de plazos con proveedores estratégicos, porque se tienen proveedores que en un mes se le pueden comprar 200 millones de pesos, pero se tienen otros que en un mes las compras pueden ser de 10, de 20, de 15. Entonces estamos hablando de una diferencia demasiado grande. Y también mantener una política de caja mínima y una línea revolvente, que es demasiado importante para no ir a afectar la liquidez. También tenemos el apalancamiento elevado, que eso sería establecer una política de deuda versus patrimonio con un objetivo, ¿cierto? Que ese sería cuál sería priorizar y utilizar las utilidades retenidas.
También otra cosa que se propone es evaluar las ventas de los activos que no son esenciales para la empresa, sino que están generando un gasto, y suspender lo que son los endeudamientos para expansión con retornos inciertos, que dentro del supermercado se estaba dando algo y era que querían crecer demasiado, ¿cierto? Entonces cada año estaban creando una sede nueva. Esto lo que estaba creando para la empresa negativamente era mucho más endeudamiento financiero, intereses que probablemente la misma solvencia del supermercado, que apenas estaba entrando en un punto de equilibrio, no le iba a dar para solventar, entonces estaba afectando la rentabilidad de la empresa y de los demás puntos. Entonces es muy importante parar con este tema de las extensiones para poder llegar a un punto de equilibrio dentro de la compañía. Y por último tenemos el tema de la comprensión de las márgenes y es demasiado importante. Entonces se propone implementar un pricing dinámico. Esto se puede hacer por medio de la búsqueda de eficiencias operativas, que es en tema de mermas, de logística, de productividad, renegociación de arriendos, que los gastos se ha visualizado que es la fuente de desbordamiento más grande que tiene la empresa. Entonces renegociar estas tasas que son posibles pueden ayudar demasiado. También optimizar el mix de producto, que sería de pronto implementar marcas propias, generar un tema de concientización de las categorías de mayor margen. Y por último, también pues tenemos como propuesta invertir en automatización con un claro business case. Bueno, después de que Carolina habló del plan de mitigación, voy a hablar sobre el plan de mitigación, pero en otros riesgos clave. En el primer riesgo del round 5, la ruptura de inventario, mermas, es un control exclusivo de mermas inventario del ciclo CITB, trazabilidad de monitoreo de cadena del uso FEBO. En el 6 es la dependencia de los proveedores y los plazos, que es la diversificación de proveedores, contratos y SLA de programas de colaboración de demanda. En el 7 vamos a ver los que riesgos del crédito, donde las políticas y los cupos de scoring para los clientes son seguros y créditos de la meta DSO para las alertas mora. Y en la parte del cumplimiento legal y tributario vamos a ver el calendario fiscal de las CLISNIF, auditoría laborales, capacitación y seguros de la responsabilidad civil. Y en la parte de ciberseguridad y continuidad T1, vamos a mirar sobre las Banco P de 321, de probado, MFA, simulacros, SPIC de contratos y las de proveedores tecnológicos. En la parte ya la última, que vamos a hablar sobre la ejecución, es PAC de expansión, es para priorizar proyectos GATES, inversión y Contier Playbacks de 36 meses. Bueno, en esta gráfica lo que nos quiere decir, en eso lo que nos quiere decir que esos riesgos pueden ser adicionales tanto inmediatos y como críticos, pero si no gestiona adecuadamente, pueden afectar la operación diaria y respetuosa de la liquidez. Y el crecimiento es un estratégico para el mercado. Por eso es un plan de mitigación y de claros específicos y alienados en sus mejores prácticas. Listo, por acá vamos a hablar de la priorización visual del riesgo. La siguiente matriz de calor visual mira la prioridad del riesgo según la probabilidad e impacto, permitiendo una rapidez en comprensión de lo que se está enfocando. En los riesgos críticos, ¿cómo se diría? Los dividimos en las siguientes ciclas: R1, R2, R3, hasta el 10. Lo que es del 1 hasta el 4 requieren una atención inmediata y prioritaria, ya que estos riesgos tienen una alta prioridad y una probabilidad de impacto de medio y alto. El riesgo 5, 9 y 10 también deben ser abordados con planes de mitigación robusta.
Listo, y ya para finalizar, entonces traemos unas conclusiones y unos próximos pasos, que es lo que debe hacer la compañía si quiere minimizar todos estos riesgos que anteriormente se expusieron. Entonces, primero hay que evaluar muy bien el tema del crecimiento versus las márgenes. Para Mercado Rosas, pues es una muestra muy sólida de crecimiento en ventas, como lo vimos inicialmente, pero sus márgenes son demasiado estrechos y la alta sensibilidad a lo que son las tasas bancarias y a los costos operativos plantean desafíos que son demasiado grandes para la rentabilidad de la empresa en un periodo de tiempo largo o de una manera sostenible. Como segundo punto tenemos la estructura de capital y liquidez. Entonces nos habla de que en este momento la estructura de capital que se tiene es demasiado exigente y tiene un gran apalancamiento y una liquidez que depende en su mayoría de los inventarios, y esto lo que hace es verlo como un mercado demasiado vulnerable ante los demás. En la tercera, la prioridad y la caja y deuda. Atención inmediata debe concentrarse y fortalecer la caja y reducir el costo y volumen de la deuda, mientras implementa eficiencias operativas y mejora mix de productos. Y por último, la resiliencia y futuro, donde hablamos sobre la disciplina en gestión, la capacidad de trabajo, regeneración de los pasivos y proyectos ROI positivos. La empresa puede sostener un crecimiento con mayor resiliencia y generar mayor márgenes saludables a largo plazo. Muchas gracias. Listo. Dentro de los próximos pasos, entonces también se recomienda a la empresa la implementación rigurosa de todos los que son los planes de mitigación propuestos, ¿cierto? No solamente revisarlos, sino también tratar de implementarlos, y adicional a eso hacer unos monitoreos por medio de los KPIs, ¿cierto? Que son indicadores financieros que nos van a ayudar a mirar si esto le está sirviendo a la empresa para poder aumentar esos porcentajes que están muy bajos y disminuir los que están demasiado altos. Y por último, eso le va a permitir hacer unos ajustes estratégicos basados en el desempeño y las condiciones de mercado actual que se tienen. Muchísimas gracias. Gracias.